Ahí es complejo, ¿no? Claro, ¿no? Y bueno, un poco que según los medios y la verdad que deberíamos concientizarnos acerca de los residuos, de todo lo que desechamos al medio ambiente, las bolsas, eh, lo que desechamos en los efluentes, ¿no? Es algo muy, muy complejo, pero a veces las personas no entienden y siguen desechando. Y también les ha debido pasar a ustedes que van a veces al mercado, a la feria el sábado, todo es bolsa y bolsa y bolsa. Y la verdad, esa bolsa se utiliza, no sé, 30 minutos y se la desecha. Y no está bien, ¿no? Entonces deberíamos llevar nuestras bolsitas para hacer las compras. Y bueno, no solamente es el tema de las bolsas, de desechar bolsas, sino también de algunos residuos líquidos a los efluentes, ¿no? Hay muchas empresas que desechan, inclusive a veces nosotros en el laboratorio trabajamos con reactivos y todo lo estamos desechando a los ríos, ¿no? Entonces, la verdad que como ingeniería ambiental debería haber una planta de tratamiento de esas aguas antes de desechar a los ríos, ¿no? Entonces, una forma de medir esa carga orgánica que estamos desechando a los ríos es mediante la demanda bioquímica de oxígeno, la DBO. La DBO se define como la cantidad de oxígeno que necesitan los microorganismos para degradar la materia orgánica. La materia orgánica biodegradable existente en agua residual. Bueno, aquí hacemos énfasis a la cantidad de oxígeno, ¿no? ¿Cuánto de oxígeno necesitan microorganismos? ¿Qué microorganismos? Los microorganismos que están en los ríos, ¿no? En los efluentes. ¿Y para qué necesitan los microorganismos este oxígeno? Para degradar la materia orgánica. Pero esta materia orgánica puede ser biodegradable y no biodegradable. Obviamente, los microorganismos van a degradar la materia orgánica biodegradable que existe en el agua residual. Entonces, en la DBO están involucrados los microorganismos, está involucrado el oxígeno, ¿no? Entonces, esta DBO expresa la cantidad de miligramos de oxígeno disuelto por cada litro de agua, que se utiliza conforme se consumen los desechos orgánicos por la acción de las bacterias en el agua, ¿no? Entonces, la DBO se puede medir en miligramos por cada litro, miligramos por litro, o también en ppm, ¿no? Partes por millón o miligramos de oxígeno disuelto por cada litro de agua. Una DBO grande indica que se requiere una gran cantidad de oxígeno para descomponer la materia orgánica contenida en el agua. O sea, una DBO grande, o sea, significa que se necesita más cantidad de oxígeno. ¿Por qué se necesita más cantidad de oxígeno? Porque supuestamente hay gran cantidad de materia orgánica en el agua, ¿no? Entonces, la DBO es indirectamente una medida de contaminación, ¿no? Por materia orgánica en los efluentes. Es un parámetro indispensable cuando se necesita determinar el estado o la calidad del agua de los ríos, lagos, lagunas, efluentes. Entonces, está presentando porque no, bueno, por lo menos yo no puedo ver la presentación. Ay, perdón. Disculpen, bien que me has dicho. A ver, de nuevo. Entonces, habíamos dicho que la DBO se define como la cantidad de oxígeno que necesitan los microorganismos para degradar la materia orgánica, ¿no? Entonces, en los residuos, en el agua residual, hay una materia biodegradable y hay otra que no es biodegradable. Entonces, la DBO está relacionada a la materia orgánica biodegradable y es un parámetro
que indica más o menos la carga orgánica que tiene el agua, ¿no? Si el agua residual tiene mayor materia orgánica biodegradable, la DBO va a ser más alta. Si tiene menor cantidad de materia orgánica biodegradable, la DBO va a ser menor. Entonces, indirectamente es una medida de la cantidad de materia orgánica biodegradable en el agua residual, ¿no? Entonces, se mide en miligramos de oxígeno disuelto por cada litro de agua. Miligramos de oxígeno disuelto por cada litro de agua, que se utiliza conforme se consumen los desechos orgánicos por la acción de las bacterias. Para que los microorganismos puedan, digamos, degradar esta materia orgánica, requieren oxígeno, ¿no? Por eso es que la DBO está ligada al oxígeno y está ligada a la materia orgánica. Se mide, habíamos dicho, en miligramos de oxígeno disuelto por cada litro y también se mide en ppm, ¿no? Partes por millón. Una DBO grande indica que se requiere una gran cantidad de oxígeno para descomponer la materia orgánica contenida en el agua, ¿no? Entonces, una DBO grande significa que hay gran cantidad de materia orgánica, ¿no? Una DBO pequeña, menor contenido, menor contaminación, digamos, de materia orgánica en los ríos, ¿no? Es un parámetro indispensable cuando se necesita determinar el estado o la calidad de agua de ríos, lagos, lagunas o efluentes. Entonces, para medir, digamos, la carga orgánica en los ríos, lagos, lagunas, es indispensable medir la DBO, ¿no? La DBO. Entonces, habíamos dicho que la DBO indirectamente es una medida del componente orgánico que puede ser degradado mediante procesos biológicos. Representa la cantidad de materia orgánica biodegradable. Cuanto mayor es la cantidad de materia orgánica que contiene la muestra, más oxígeno necesitan los microorganismos para oxidarla, ¿no? Para degradarla. O sea, gracias a los microorganismos también el agua se depura, ¿no? O sea, se decontamina. Y bueno, también no solamente tenemos este parámetro para ver la calidad del agua, sino también tenemos la DQO, la demanda química de oxígeno. ¿Qué es la demanda química de oxígeno? A diferencia de la DBO, representa tanto la materia orgánica biodegradable como la no biodegradable, ¿no? Entonces, la DBO mide la materia orgánica biodegradable. La DQO mide la suma tanto de la materia orgánica biodegradable como la no biodegradable. Por eso siempre la DQO va a ser más grande de la DBO. La DBO es una fracción de la DQO, ¿no? Ahora, como los microorganismos requieren esta cantidad de oxígeno, y esta cantidad de oxígeno está solubilizada, digamos, en los efluentes, esta solubilidad del oxígeno en agua va a depender de algunos factores, ¿no? De la presión atmosférica, por ejemplo, presión atmosférica. A nuestra presión atmosférica, a nuestra altura, la cantidad de oxígeno disuelto es menor, ¿no? En el agua, que si comparamos con el oxígeno disuelto a nivel del mar. También depende de la temperatura, ¿no? A mayor temperatura, menor cantidad de oxígeno disuelto. Depende también de la concentración de sales disueltas, ¿no? O sea, de la presión osmótica que puede haber en el agua, en los efluentes, ¿no? A mayor temperatura y concentración de sales disueltas ocurre una disminución de oxígeno disuelto. O sea, a mayor temperatura y mayor concentración de sales, la cantidad de oxígeno disuelto en el agua va a ser menor. Se tiene como dato que el agua saturada de oxígeno a 20 grados centígrados y a una atmósfera de presión posee una solubilidad de 8.84 partes por millón. 8.84 miligramos de oxígeno por litro, ¿no?
Entonces vean que la solubilidad del oxígeno en el agua es también baja, ¿no? Y esto es todavía a una atmósfera de presión. A nuestra presión, a nuestra altura, esta cantidad de oxígeno es menor, ¿no? Aquí vemos el efecto de la temperatura sobre la concentración de oxígeno disuelto, ¿no? Tenemos un gráfico de oxígeno disuelto versus la temperatura. Entonces aquí vemos que a menor temperatura, hay mayor cantidad de oxígeno disuelto en el agua. Pero si la temperatura aumenta, la cantidad de oxígeno disuelto es menor, ¿no? Es menor. En el lago Titicaca, ¿cuánto creen que sea la temperatura ambiental? O sea, temperatura del lago. Promedio, ¿no? 10 grados. ¿Y Sí, se han sacado datos que la temperatura del lago Titicaca es 7 grados, ¿no? La temperatura promedio. Entonces hay una cantidad de oxígeno disuelto según esa temperatura, ¿no? Y también, bueno, en el lago Titicaca se crían las truchitas, ¿no? Las truchas también requieren oxígeno disuelto. Hay una, ¿qué se llama? Hay un apoyo al gobierno, por los japoneses, por JICA, en la parte de Tiquina. Había criaderos de truchas, ¿no? Criaderos de truchas. Pero el problema que tenían ahí, la cantidad de oxígeno era muy baja. Y lo que hacían, digamos, era bombear agua, ¿no? Para captar, digamos, oxígeno disuelto. Eso era en el lado del estrecho de Tiquina, más cerca a La Paz. No sé si se llama San Pedro, San Pablo de Tiquina. Al frente, en el lado que está más cerca a Copacabana, también tiene ya una empresa, hay una empresa que tiene criadero de truchas, ¿no? La ventaja de esa empresa es que también, ahí hay vertientes, ¿no? Que caen del cerro, digamos, y también oxigenan el agua. Entonces ahí no requieren, digamos, bombear el agua, ¿no? Claro que el bombear el agua es un costo adicional, ¿no? Pero las truchitas para reproducirse, para vivir, requieren oxígeno disuelto, ¿no? Bueno, no solo las truchas, los peces en general. Entonces, como decíamos, al 100% de saturación al nivel del mar, en agua dulce a temperatura de 20 grados centígrados contiene 8.84 miligramos de oxígeno disuelto por litro. A 30 grados, esta cantidad ya disminuye, ¿no? 30 grados es 7.53 miligramos de oxígeno disuelto por litro, ¿no? Entonces estamos viendo que a mayor temperatura la concentración de oxígeno disuelto es menor, ¿no? Es menor. Ahora, si la cantidad de oxígeno disuelto, más bien de la materia orgánica, es muy grande, el consumo de oxígeno puede llevar a su agotamiento. O sea, hay una cierta cantidad de oxígeno disuelto y el microorganismo requiere, digamos, para degradar la materia orgánica, requiere este oxígeno. Y llega un momento en que puede agotarse, ¿no? El oxígeno disuelto. Y el problema es si se agota el oxígeno disuelto en un lugar, digamos, tiene una consecuencia inmediata en la destrucción de las comunidades acuáticas que necesitan el oxígeno para vivir, ¿no? Entonces, se agota el oxígeno disuelto porque el microorganismo requiere, el oxígeno para degradar esta materia orgánica
Y los peces que pueden vivir en este lago también requieren oxígeno disuelto, y como ya el oxígeno está agotado, también pueden tener problemas para la sobrevivencia, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, digamos, en esta última semana, bueno, han hecho una limpieza, digamos, de los alrededores del lago Titicaca, ¿no? Pero eso no es suficiente. O sea, la gente tiene que estar consciente de que no puede, pues, desechar sus efluentes, basura ahí al lago, ¿no? Y dicen que el problema es mayor porque hay algunas industrias del Alto que botan, digamos, sus efluentes al río, y todo esto va al río Catari, dicen, río Catari, y el río Catari desemboca en el lago. Entonces, imagínense la contaminación, no solamente por residuos sólidos, sino la contaminación que pueda haber en el agua, ¿no? Y al final va a haber una destrucción de las comunidades acuáticas, ¿no? Las especies marinas ya comienzan a sufrir efectos si el oxígeno disuelto es menor a 5.6. Ya 3 ppm o menos, estas mueren, ¿no? O sea, si la cantidad de oxígeno disuelto es menor a 3, ya no va a haber, digamos, estas comunidades acuáticas, ¿no? Entonces, uno a veces no ve ese problema, ¿no? Pero es latente, digamos, es el problema de la muerte por la menor cantidad de oxígeno disuelto en el agua, ¿no? El problema es que una pequeña cantidad de materia orgánica puede reducir significativamente la cantidad de oxígeno disuelto. A veces dicen, bueno, pues poca, tan grande el lago, lo que se desecha es un porcentaje bajo, ¿no? Pero a pesar de ser bajo, una poca cantidad de materia orgánica requiere mucha cantidad de oxígeno disuelto para poder ser biodegradada. Entonces, pero sí también hay mucha proliferación de materia orgánica, entonces puede haber también mucha contaminación por patógenos, ¿no? Entonces hay materia orgánica, indirectamente puede haber contaminación por patógenos, ¿no? Microorganismos que pueden, bueno, contaminan el agua, ¿no? Provoca déficit de oxígeno, lo que aumenta la solubilidad en agua de ciertos metales, y a la vez incrementa el efecto de la corrosión de las conducciones y tuberías por la presencia de sulfuros. Entonces, la materia orgánica con los sulfatos, mediante las bacterias sulfatorreductoras, estos sulfatos pasan a sulfuros, producción de CO2. Estos sulfuros reaccionan con el hidrógeno del agua y forman ácido sulfídrico, ¿no? Este ácido sulfídrico, ustedes saben que tiene un olor a huevos podridos. Este ácido también va a empezar a corroer, digamos, algunas, ¿qué se llama? Ductos, ¿no? Y principalmente el olor, ¿no? El mal olor que se tiene en estas aguas residuales. Ahora, entonces, lo que tendríamos que hacer es medir la DBO. ¿Cómo se mide la DBO? Se determina midiendo el proceso de reducción del oxígeno disuelto en la muestra de agua, manteniendo la temperatura a 20 grados centígrados en un periodo de 5 días, ¿no? Entonces tendríamos que ver cuánto es el oxígeno disuelto en el día 0 y cuánto es en el día 5, ¿no? En el día 5, cuánto es el oxígeno disuelto. Y eso tendríamos que mantener a 20 grados centígrados, ¿no? Ahora, es importante controlar la temperatura porque, bueno, también el proceso de descomposición varía según la temperatura, ¿no? Y este análisis se realiza en forma estándar
durante 5 días a 20 grados centígrados. Entonces, esto deberíamos mantener a 20 grados centígrados, porque subimos un poquito más, el proceso de descomposición también se acelera, ¿no? Entonces, ya está estandarizado que se debería hacer a 20 grados centígrados y durante 5 días, ¿no? Y si hacemos durante 5 días, cuantificamos la DBO5. También hay la DBO7, digamos. ¿Qué es eso de la DBO7? Es cuando hemos hecho la lectura después de 7 días, ¿no? Pero lo más común y estándar es la DBO5, ¿no? DBO5 después de 5 días. El dato de la DBO que se suele dar es la DBO5 o la DBO a los 5 días. Y como les decía, la DBO se puede medir en cualquier momento, a la hora, al primer día o al séptimo día, ¿no? Valor que preferirán los alemanes hace algún tiempo. Entonces, este DBO7, bueno, así medían los alemanes, ¿no? O sea, preferían medir los alemanes. Pero bueno, ahora se ha estandarizado la medición a 5 días. ¿Por qué se toma 5 días? Inicialmente esta técnica era muy utilizada por los británicos, ¿no? Y ellos decían que se debería tomar después de 5 días, porque es el tiempo medio que los ríos británicos tardan en llegar al mar, ¿no? El agua de los ríos británicos en 5 días llegan, el agua de un efluente en 5 días llega a contaminar el mar, ¿no? Al mar. Entonces, por eso inicialmente habían tomado estos 5 días. Pero ya vamos a ver que hay, que se llama fundamentos más contundentes para tomar la DBO a 5 días. Entonces ellos decidieron que era el valor que les interesaba medir para ver la contaminación biológica que de sus ríos llegaba al mar. Eso era para los británicos, pero ya posteriormente se ha estudiado y se ha ratificado, digamos, este tiempo de medición, ¿no? Ahora, la DBO, o sea, la cantidad de oxígeno que se puede gastar, digamos, por los microorganismos, se debe a 3 clases de materiales, ¿no? ¿A qué se debe? A la materia orgánica carbonosa, o sea, la materia orgánica que está contaminando los efluentes, usada como fuente de alimentación por los organismos aerobios. Entonces, aquí tenemos la materia orgánica, que tiene carbono, hidrógeno, oxígeno, y esta materia orgánica, para poder ser biodegradada, requiere, bueno, el oxígeno y requieren los microorganismos, ¿no? Entonces, esta materia orgánica, en presencia de oxígeno, es biodegradada a CO2 y bueno, agua también, ¿no? Entonces, para eso se requiere el oxígeno. No solo para eso, sino también para degradar estos amonios, amoníaco, estos compuestos de nitrógeno, compuestos, o sea, no obtenidos, sino que formados, que se tienen en orina, por ejemplo, ¿no? La orina tiene estos compuestos de nitrógeno, y estos amonios, por ejemplo, en este caso, también utilizan el oxígeno y son degradados, ¿no? Son degradados a nitratos con microorganismos, ¿no? Los género nitrosomas o nitrobacterias, que oxidan el nitrógeno amoniacal en nitritos y nitratos, ¿no? Entonces, en el agua también se forman nitratos, gracias, digamos, a los nitrosomas y los nitrobacterias, ¿no? Posteriormente vamos a ver cómo es que se forman estos nitratos. Entonces, para esta reacción también se requiere oxígeno. Y bueno, no solo eso, sino hay compuestos reductores químicos
como sulfitos, sulfuros, ion ferroso, que puede encontrarse también en aguas, dependiendo de dónde, y que son oxidados por el oxígeno disuelto, ¿no? Entonces aquí la materia orgánica con los sulfatos y las bacterias sulfatos reductoras forman disulfuros, sulfuros, y estos sulfuros reaccionan con el hidrógeno del agua para dar ácido sulfídrico, ¿no? Ácido sulfúrico. Entonces, en todas estas reacciones se requiere oxígeno disuelto, ¿no? Ahora, ¿qué tal si vemos un poquito más detenidamente esto de la nitrificación? La nitrificación, ¿no? La cantidad, digamos, de oxígeno que requieren para degradar los grupos amonios, ¿no? Entonces, la nitrificación es la oxidación biológica del amonio con oxígeno en nitritos, seguido por la oxidación de esos nitritos en nitratos, ¿no? Entonces, estos amonios provenientes de este nitrógeno amoniacal, proveniente de la orina, por ejemplo, requiere oxígeno, y en las aguas hay estos microorganismos, nitrosomas, convierten en nitritos, formación de hidrógeno, agua. Estos nitritos a su vez se oxidan con el oxígeno del agua y debido a los nitrobacter y forman nitratos, ¿no? Si sumamos esto, tenemos grupo amonio, tenemos 3,5 de oxígeno más 1,5, 4,5 serían 2 oxígenos, ¿no? Más nitritos. Estos nitritos se simplifican por estos nitritos que hay aquí, al sumarlas aquí, ¿no? Entonces directamente aquí tenemos nitratos, hidrógeno y agua, ¿no? Entonces al final tenemos que el amonio se ha convertido en nitratos, ¿no? En la fase de nitrificación se consume mucho oxígeno del que hay disuelto en el agua, ¿no? Entonces aquí, más que, digamos, oxígeno que se requiere para degradar la materia orgánica, más que requiere, que se llama oxígeno por esta nitrificación, ¿no? Si se advierte mucho nitrógeno amoniacal a un medio acuático, puede ocurrir una nitrificación, y esta nitrificación puede agotar el oxígeno del agua y causar la asfixia y muerte de los peces y seres vivos que necesitan oxígeno para vivir, ¿no? Entonces ese es el problema de desechar, digamos, aguas servidas, digamos, ¿no? De las casas, porque tienen gran cantidad de grupos amonio. Ahora, nuevamente estamos con el problema. ¿Por qué se registra la lectura de la DBO después de 5 días de incubación? Ya nos habían dicho los británicos, o sea, les convenía porque ese tiempo que tardaban sus ríos, digamos, en el agua del río, en desembocar en el mar, ¿no? Esa era su explicación. Pero ahora hay otra explicación que dice, en la primera etapa, si aquí tenemos la demanda de oxígeno, la cantidad de oxígeno que requieren, y aquí tenemos el tiempo, en la primera etapa, esta cantidad de oxígeno va a ser requerida para biodegradar la materia carbonácea, que le llaman, ¿no? O sea, para que ocurra esta reacción. Entonces, lo primero que va a ocurrir es esta reacción, ¿no? O sea, los microorganismos requieren oxígeno para biodegradar la materia orgánica, ¿no? También se le llama el DBO carbonáceo, ¿no? Entonces, hasta los 5 días, el microorganismo va a aprovechar la materia orgánica para biodegradarla, ¿no? Esto ocurre en los primeros 5 días. Hay una etapa de latencia, digamos un periodo estacionario,
Y aquí recién los microorganismos, los nitrificantes, van a aprovechar el oxígeno para degradar, digamos, el amonio en nitratos. Entonces, aquí tenemos la DBO carbonácea y aquí tenemos la DBO nitrogenácea, ¿no? La DBO nitrogenácea. Entonces, aquí está mal debería estar aquí. Lo que se mide entonces al medir la DBO es la cantidad de oxígeno disuelto que requieren los microorganismos para biodegradar la materia orgánica. Después, al cabo de los 8 días, de 7 días para arriba, ahí recién actúan los microorganismos nitrificantes, ¿no? Entonces, si nosotros dejáramos más tiempo, aquí mediríamos la DBO nitrogenácea, ¿no? Demanda bioquímica de nitrogenácea. Entonces, no hacemos eso, medimos la DBO carbonácea, ¿no? La DBO carbonácea. Entonces, la nitrificación requiere de oxígeno, por lo que la disminución de oxígeno disuelto o incremento de DBO ya no se debe a la oxidación del carbono orgánico, que es lo que se desea medir en este tipo de prueba. Entonces ya no solo se mide la oxidación debida, digamos, o la cantidad de oxígeno debido a la degradación de materia orgánica, sino ya la degradación, además a la degradación de los compuestos de nitrógeno, ¿no? La reacción de nitrificación. Ahora, bueno, entonces eso es lo que mide la DBO5, ¿no? La cantidad de oxígeno que requieren los microorganismos para la biodegradación de la carga orgánica, ¿no? Ahora aquí tenemos algunos valores de la DBO que son característicos, ¿no? Por ejemplo, en agua potable, de 0,75 a 1,5. Agua poco contaminada, de 5 a 50. Agua potable negra municipal, ya de 100 a 400. Residuos industriales, de 500 a 10,000. Vean ustedes la cantidad de DBO, ya 10,000 ya, que están vertiendo, digamos, las industrias, ¿no? Los residuos industriales. Uno diría, bueno, pero con tanta cantidad de agua ahí en los ríos se va diluyendo, ¿no? Pero la cantidad es alta, es muy alta, 10,000 ppm, ¿no? 10,000 ppm. Entonces, definitivamente, las industrias tendrían que hacer un pretratamiento de aguas, un tratamiento de aguas, antes de desechar el agua a los ríos, a los lagos, ¿no? Y bueno, antes no se les exigía, pero ahora, según la ley 1333 del medio ambiente, se les está exigiendo hacer un tratamiento de aguas antes de verter a los ríos, ¿no? Y bueno, ahora se les cobra también por eso. O sea, si vierten a los ríos, bueno, la municipalidad, digamos, tiene mecanismos para ver qué DBO tiene, ¿no? Y se les cobra por DBO, ¿no? O sea, si es muy alto, lo que se les cobra es mayor. Y bueno, debido a eso, los industriales han estado viendo que como se les cobra por DBO alto, entonces lo que ellos hacen es diluir, ¿no? Mezclan con agua esto para verter. Ahora, no solamente se les cobra por DBO alto, sino también se les cobra por volumen de agua desechada a los ríos, ¿no? A los ríos, a los lagos, etc. Bueno, aquí tenemos una escala de clasificación del agua en función de la DBO. DBO menor a 3, DBO miligramos por litro, excelente, no contaminada.
De 3 a 6, buena calidad. Aguas con bajo contenido de materia orgánica biodegradable. De 6 a 30, aceptable, con indicio de contaminación. De 30 a 120, contaminada, descargas de agua residual sin tratamiento, y mayor a 120, fuertemente contaminada, ¿no? Mucha contaminación cuando la DBO es mayor a 120. Bueno, aquí tenemos una composición típica de agua residual doméstica. Agua residual doméstica. Se cuantifica materia sólida, materia disuelta, materia inorgánica, orgánica en suspensión, materia inorgánica en suspensión, orgánica en suspensión, sólidos decantables, DBO, la DBO, agua residual doméstica, está en el rango de 110 a 400. El promedio es 220 y agua residual, digamos, un intervalo bajo es de 110, ¿no? Entonces, vean ustedes, estamos desechando agua a los ríos y estamos contaminando, ¿no? O sea, nuestra tierra, pobre tierra, ¿no? Tantos habitantes que somos, ya estamos contaminando más y más, ¿no? Aquí, por ejemplo, la DQO, 250, el intervalo más bajo. Siempre la DQO es mayor a la DBO, ¿no? Nitrógeno total, 20, orgánico, 8, amoníaco, 12, fósforo, grasa, 50, ¿no? Entonces, hay mucha contaminación, ¿no? Claro, esto es inevitable, por la, bueno, pero si la población mundial va creciendo, cada vez estamos contaminando, y bueno, también necesitamos plantas para tratamiento de aguas, ¿no? Plantas para tratamiento de aguas para no contaminar más nuestros peces, porque finalmente después los peces, por ejemplo en el lago Titicaca, nosotros igual estamos comiendo también esos peces, ¿no? A veces los peces tienen ¿qué se llama? El hígado, que es un bioacumulador, principalmente un bioacumulador de metales, ¿no? Metales. Si en el agua hay, por ejemplo, 5 ppm de mercurio, en el hígado de los peces, de algunos, hay 20, ¿no? Entonces, en el hígado hay 20 y en el agua residual, digamos, 5, en el agua del lago, ¿no? 5, digamos, ¿no? Entonces, es un bioacumulador de metales. Y nosotros consumimos esos peces, esos pescados, y bueno, también después tenemos problemas, ¿no? Bueno, aquí son ejemplos de valores de la DBO, bueno, en residuos no tratados, ¿no? Fábricas de papel, curtidoras. El problema de las curtiembres, de las curtidoras, es que sus aguas residuales tienen alto contenido en cromo, ¿no? Y el cromo es tóxico, Entonces, sí o sí estas curtiembres tienen que hacer un tratamiento de aguas, ¿no? Evitar, digamos, el cromo, porque el cromo va a ir a contaminar los ríos, los lagos, ¿no? Las destilerías, 12,000, 35,000 molinos de aceite, empresas lecheras, mataderos, empresas porcinas. Por ejemplo, se dice que la PIL, por ejemplo, aquí que está en Río Seco, bueno, desecha gran cantidad de aguas y estas aguas van al río Catari y el río Catari lleva las aguas al lago Titicaca, ¿no? Entonces, esas empresas en general, digamos, del Alto, bueno, no todas, ¿no? Hacen sus desechos y el problema es que en muchas de ellas las aguas residuales van al lago, ¿no? Y están contaminando.
Impresión textil y teñido, 12,000. Molinos de aceite, 70,000. Qué grave, ¿no? Ya, ahora bueno, ya hemos visto cómo el problema de la DBO. Ahora lo que queremos es medir, ¿no? ¿Cómo medimos la DBO? Consiste en incubar una muestra de agua problema, del agua de la muestra, en oscuridad y a una temperatura de 20 grados centígrados durante 5 días, ¿no? Entonces, el agua, la muestra, nosotros colocamos en estas botellitas Winkler, se llaman botellas Winkler, y tienen la característica de que son botellas oscuras para evitar, digamos, la claridad, ¿no? Se llaman botellas Winkler. Además, otra característica es que aquí tienen una tapa esmerilada, ¿no? Nosotros en el IDEPROC se tienen estas botellas Winkler, pero estas botellas Winkler son utilizadas para la determinación de la DBO, que, bueno, el IDEPROC hace, ¿no? Determinación de DBO. Y a veces no hay la suficiente cantidad de las botellas y a veces nos dan estas botellas claras, ¿no? Las botellas claras que también tienen tapa esmerilada, pero nosotros para evitar el problema de la luz, por ejemplo, incidencia de luz, le envolvemos con papel aluminio o bolsas negras, ¿no? Para evitar, digamos, la luz, ¿no? Entonces vamos a incubar la muestra en estas botellitas y a una temperatura de 20 grados centígrados durante 5 días. Inicialmente vamos a medir la cantidad de oxígeno disuelto. A ver, ¿pero qué es? Durante este tiempo, los microorganismos presentes en el agua metabolizan gran parte de la materia orgánica biodegradable, ¿no? Entonces ahí se supone que tenemos microorganismos y si la muestra tiene materia orgánica biodegradable, el oxígeno que inicialmente había en el frasco, medimos la cantidad de oxígeno inicial y este oxígeno va a ser consumido, digamos, por los microorganismos y al final, después de los 5 días, vamos a tener una cantidad de oxígeno disuelto mucho menor, ¿no? Entonces, la diferencia de oxígeno disuelto va a ser la DBO. Entonces, esta metabolización requiere el consumo de oxígeno disuelto por parte de estos microorganismos, de modo que la diferencia entre el oxígeno disuelto medido antes y después del periodo de incubación proporciona una medida de la demanda bioquímica de oxígeno, ¿no? Entonces, necesitamos un medidor de oxígeno disuelto, ¿no? Un medidor de oxígeno disuelto. Aquí tenemos un equipito que mide el oxígeno disuelto. Nosotros también en el laboratorio tenemos, en el IDEPROC hay 2 o 3 medidores de oxígeno disuelto. Entonces nos prestan y nosotros lo único que hacemos es medir, ¿no? Pero no es solo eso, ¿no? Entonces previamente hay que hacer un pretratamiento de la muestra. ¿En qué consiste? En muchos casos, una muestra de agua debe ser sometida a tratamientos apropiados antes de la medición de la DBO. Tenemos que acordar que aquí hay una que se llama crecimiento, digamos, aprovechamiento por los microorganismos del oxígeno para biodegradar la materia orgánica, ¿no? Entonces, aquí hay presencia de oxígeno, hay materia orgánica, y estos microorganismos tienen que estar en las mejores condiciones para poder biodegradar, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto de las mejores condiciones? Mejores condiciones, digamos, de cantidad de algunos nutrientes, ¿no? Nutrientes. A ver, pero veremos. Entonces, tenemos que hacer pretratamiento de la muestra. Cuando el valor del pH no está en el rango de 6,5 a 7,5, o sea, si el pH, digamos, de la muestra es muy ácido, entonces los microorganismos ahí, las bacterias tal vez no van a poder sobrevivir, ¿no? Las bacterias
principalmente estas que van a degradar la materia orgánica, tienen un rango de pH de 6,5 a 7,5. Ahí están mejor, digamos, están en su pH óptimo, digamos, ¿no? Ahora, si la muestra está desinfectada con cloro, ozono u otros desinfectantes, también el cloro va, más bien es un desinfectante, va a tratar, digamos, de disminuir la carga microbiana. Entonces, tendríamos que hacer una decloración, digamos, ¿no? Evitar la presencia del cloro para que el cloro no siga actuando y no mate los microorganismos. Ahora, si están presentes sustancias tóxicas, metales pesados, por ejemplo, si hay metales pesados, hay microorganismos, también estos metales pesados van a desactivar las enzimas que tiene el microorganismo, ¿no? Y va a evitar, digamos, el crecimiento y va a evitar el aprovechamiento de la carga orgánica por los microorganismos. Ahora, otro problema es que si el agua es rica en materias nitrificantes. Si es rica en materias nitrificantes, estas bacterias nitrificantes van a consumir, digamos, el oxígeno. Pero lo bueno es que estas bacterias nitrificantes son lentas, ¿no? Consumen el oxígeno después de 7, 8 días, ¿no? Pero nosotros la verdad es que, medimos después de 5 días, ¿no? Ahora, cuando la flora bacteriana es pobre, o sea, si no hay microorganismos, ¿qué microorganismos van a degradar la materia orgánica? Entonces, tal vez tendremos que inocular, digamos, la muestra con bacterias para que estas bacterias puedan biodegradar la carga orgánica, ¿no? Ahora, cuando el contenido en nutrientes, nitrógeno, fósforo, microelementos es demasiado bajo. O sea, si solamente tiene fuente de carbón y no tiene fuentes de fósforo, calcio, magnesio, el microorganismo tampoco va a poder, digamos, biodegradar la materia orgánica, ¿no? Entonces tenemos que darle una cantidad pequeña de nitrógeno, fósforo o microelementos, ¿no? Entonces aquí en este tiempo, digamos, de incubación, están actuando los microorganismos y hay que darle las mejores condiciones para que el microorganismo pueda biodegradar la materia orgánica. Y la mayoría de estos problemas se producen en las aguas residuales industriales, ¿no? Entonces nosotros cuando nos dan una muestra tendríamos que ver cuál es la procedencia, de dónde, ¿no? Si son aguas domésticas, digamos, aguas residuales domésticas o si son aguas residuales industriales. Entonces tendríamos que ver el pH, tendríamos que ver, digamos, si tiene algunas sustancias tóxicas, ¿no? Tendríamos que hacer un pretratamiento de la muestra. Entonces, aquí en este gráfico nos indican que la muestra tiene que haber ausencia de tóxicos, no tiene que haber tóxicos, ¿no? Tiene que haber nutrientes suficientes para las bacterias, ¿no? Fuentes de magnesio, calcio, fósforo. Garantizar que al final de la incubación exista oxígeno, o sea, la cantidad de oxígeno tiene que ser grande, ¿no? O sea, oxígeno disuelto en el agua tiene que ser grande. Y bueno, también tiene que haber una flora microbiana, ¿no? Para que pueda biodegradar la carga orgánica. Grupo variado de organismos, o sea, tiene que haber una semilla, un inóculo. Y los microorganismos también tienen que estar aclimatados, ¿no? O sea, aclimatados. Y al final, digamos, en la botella Winkler, no permitir la entrada de aire. O sea, tiene que estar herméticamente cerrada porque si no, la cantidad de oxígeno disuelto va a variar, ¿no? El periodo de incubación es de 5 días y la temperatura a la que mantenemos es constante y es de 20 grados centígrados. Y bueno, ahora si hay variación de pH, tendríamos que neutralizar, ¿no? Entonces tenemos que llevar el pH entre 6,5 y 7,5.
para lo cual podríamos utilizar ácido sulfúrico o podríamos utilizar hidróxido de sodio, ¿no? Dependiendo del pH de la muestra. Generalmente el ácido sulfúrico 1 normal y el hidróxido sódico 1 normal, pero va a depender del pH. El volumen añadido de ácido o base no debería pasar del 0.5% del volumen de la muestra, ¿no? Entonces eso también hay que tomar en cuenta. Si el volumen pasa del 0.5%, lo que sería mejor es utilizar soluciones más concentradas, ¿no? De ácido sulfúrico, digamos 2 normal, hidróxido de sodio 2 normal, para poner algunas gotitas nomás de estos ácidos o de estas bases para neutralizar las muestras, ¿no? Ahora, también habíamos dicho que el problema es que puede haber algunos agentes desinfectantes. Para evitar estos agentes desinfectantes, tenemos que utilizar algunas soluciones. En este caso, se utiliza la solución de sulfito sódico, 0.025 normal. La forma de preparar es de 1.58 gramos de sulfito de sodio en 1 litro de agua destilada. Esta solución de sulfito sódico es inestable y se debería utilizar durante el día. Si el agua tenía desinfectantes, o sea, si tenía desinfectantes quiere decir que tal vez no haya bacterias, ¿no? Entonces, para este tipo de aguas requieren una siembra bacterial después, obviamente, de haber eliminado el desinfectante, ¿no? Después de haber adicionado el sulfito que elimina el desinfectante. ¿Y cómo hacemos para la eliminación de metales tóxicos? Dependiendo de las industrias, hay industrias que desechan metales tóxicos a los ríos, ¿no? Entonces, si el pH de esas aguas residuales se eleva a 8.5, entonces nos conviene llevar el agua residual a 8.5. ¿Para qué a 8.5? Porque en este pH la mayoría de los metales precipitan como óxidos, ¿no? O hidróxidos y se eliminan por filtración. Entonces tendríamos que llevar a 8.5, va a haber un precipitado y nosotros tendríamos que filtrar el agua y como está en 8.5, nuevamente tendríamos que neutralizar, ¿no? Entonces tendríamos que neutralizar para llevar a valores de 6.5 y 7.5, ¿no? Y si ha habido la presencia de metales tóxicos, también tenemos que adicionar un inóculo, ¿no? Una siembra de bacterias. Bueno, se dice que en algunos casos puede obtenerse una reducción de toxicidad mediante una simple dilución. Entonces, dependiendo también de la DBO esperada, tendríamos que hacer una dilución para recién empezar con el método de la determinación de la DBO. Ahora también habíamos dicho que las bacterias nitrificantes van a ser las que más consumen oxígeno, ¿no? Entonces, algunas veces se requiere, para excluir de la medición DBO, la contribución debida a la nitrificación. Por ejemplo, efluentes tratados biológicamente, muestras sembradas con efluentes biológicamente tratados, aguas de ríos, ¿no? La nitrificación normalmente comienza después de 5 días, ¿no? Entonces, la influencia en la DBO5 también es menor, ¿no? No es tan apreciable, digamos, ¿no? Porque estos microorganismos nitrificantes comienzan, digamos, el aprovechamiento de oxígeno después de los 7 días. Ahora sí, hay estos microorganismos nitrificantes, bueno, en números grandes, su actividad puede ser inhibida mediante la adición de agentes químicos, ¿no? Realmente se adiciona una solución de 0.05% de alil-tiourea. La cantidad de la solución de alil-tiourea
La mostramos aquí. Si tenemos una muestra de 100 mililitros, podríamos adicionar 0,3 mililitros de la solución de aliltiourea. Si tenemos 150, 0,5. Si tenemos un volumen de muestra 250, sería 0,8. Para 400 sería 1,3. Entonces, vean ustedes que la cantidad de aliltiourea es pequeña. Y también, bueno, la concentración de aliltiourea de la solución es baja, ¿no? Las bacterias nitrificantes son organismos que incluyen especies de los géneros Nitrosomas, Nitrosococcus, Nitrobacter, Nitrococcus, ¿no? Estas bacterias consiguen su energía por la oxidación de los compuestos inorgánicos del nitrógeno. Ahora, habíamos dicho que es necesario nomás a veces realizar la siembra bacteriana. ¿Cuándo realizamos la siembra bacteriana? Cuando las aguas residuales industriales están bajo examen. Es necesario sembrar las muestras con bacterias para comenzar la absorción de oxígeno. Por lo general, las aguas residuales municipales, después de 1 a 2 horas de sedimentación, se utilizan como siembra. O sea, estas aguas residuales municipales también nos sirven como inóculo, ¿no? Generalmente estas contienen de 10 al cubo a 10 a la sexta bacterias por mililitro. Entonces aquí estamos viendo la diferencia de la lectura de la DBO después de 5 días, cuando la población bacterial es normal, digamos. Aquí la población crece, requiere más oxígeno. Y aquí medimos la DBO, ¿no? La DBO5. Si la población bacterial inicial es baja, después de 5 días estaríamos en este punto y aquí estaríamos midiendo la DBO, ¿no? O sea, no sería la representativa, sería más baja de lo que realmente es, ¿no? Cuando la población microbiana es menor. O sea, no hay microorganismos en cantidad suficiente como para biodegradar la materia orgánica, ¿no? Entonces, siempre tiene que tener un inóculo, no siempre, ¿no? Pero bien, tiene que tener un inóculo, tiene que haber la presencia de bacterias para poder hacer la lectura de la DBO. Entonces, estamos viendo que para hacer la lectura de la DBO hay muchos factores, ¿no? Por ejemplo, si no hay población bacterial o es pequeña, la DBO que vamos a medir va a ser aquí, ¿no? Y bueno, inicialmente en el IDPROC, había problemas en la lectura de la DBO, ¿no? Había problemas. Me acuerdo que una persona había llevado sus muestras, había llevado 2 muestras, ¿no? En realidad era la misma muestra, pero en 2 botellas, no sé, o sea, no sé qué le pasaría a la persona, ya se había llevado 2. Y bueno, en el IDPROC han dicho, bueno, son 2 muestras diferentes, ¿no? O sea, había que obtener la DBO. Y si era la misma muestra en 2 frascos diferentes, la DBO debería ser la misma, ¿no? Entonces, han hecho el análisis de la DBO hace mucho tiempo atrás. Y en una botella han obtenido, digamos, 200 de la DBO. Y en la otra, 600. Entonces, la persona que ha llevado decía, ¿cómo es esto? Que inicialmente, o sea, la misma muestra, tanto error, 200 y 600. ¿Qué pasa? ¿No? Entonces, hay que tener mucho cuidado en realizar la DBO, ¿no? Que puede deberse, digamos, tal vez se ha podido deber a este factor de que no había la cantidad suficiente, tal vez en una botella y sí le han puesto, en la otra no sé, ¿no? Pero así unas diferencias, ¿no? Bueno, pero ahora ya se ha visto, digamos, los factores que influyen y bueno, ya los resultados son mucho más confiables. Ahora, habíamos dicho que como
estamos haciendo, los microorganismos están aprovechando la carga orgánica, también requieren de algunos nutrientes, ¿no? Nitrógeno, fósforo, micronutrientes. Entonces, ¿cómo hago para darle estos micronutrientes? Entonces, en estos casos es necesario añadir nutrientes mediante la utilización de las siguientes soluciones. Pues, principalmente cuando se analizan estas aguas residuales industriales, ¿no? Se tienen que preparar algunas soluciones, son 4 soluciones. La solución A es una solución de cloruro férrico hexahidratado. La solución B es de una solución de cloruro de calcio. La solución C es una solución de sulfato de magnesio. Y la solución D es un tampón, ¿no? Un tampón fosfato. Entonces se prepara estas soluciones. Aquí están las concentraciones, 0,25 gramos de cloruro férrico en 1 litro de agua. La solución B, 27,5 gramos de cloruro de calcio en 1 litro de agua y así sucesivamente. Y las muestras sin nutrientes con una DBO menores de 800 a 900 se les añade 1 mililitro de cada solución por cada litro, ¿no? Entonces, como la concentración, o sea, la DBO es alta, tenemos que hacer diluciones, ¿no? Y el agua de dilución, por cada litro de agua de dilución, tiene que haber 1 mililitro de la solución A, 1 mililitro de la B, 1 mililitro de la C y 1 mililitro de la D, ¿no? Entonces, aquí está la forma de preparar. Aquí tenemos 1 litro de agua de dilución, ¿no? Le ponemos 1 mililitro de la solución de cloruro de calcio, 1 mililitro de la solución de sulfato de magnesio, 1 mililitro de la solución de cloruro férrico y 1 mililitro de la solución buffer fosfato. Ahora aquí dice preparación agua destilada oxigenada. Ahora, ¿qué es esto? No es agua oxigenada, sino que es agua destilada que aquí hemos oxigenado, ¿no? Entonces aquí le hemos puesto un difusor de aire y hemos oxigenado previamente hemos filtrado, digamos, el aire con una bomba de aire. Una bomba de aire. Aquí el agua tiene que estar el oxígeno a saturación, o sea, gran cantidad de oxígeno, ¿no? Por lo menos ¿qué se llama? La difusión, digamos, del oxígeno tiene que ser por lo menos 2 horas antes. O sea, 2 horas tiene que estar ahí. Dice la norma, por lo menos 1 hora, ¿no? Entonces, 1 hora tiene que estar ahí oxigenándose el agua, ¿no? Oxigenándose el agua, y bueno, después le adicionamos estas soluciones, ¿no? Soluciones, se sigue oxigenando. Entonces a la botella Winkler le ponemos agua de dilución y le ponemos la muestra, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que la botella Winkler tiene un tapón esmerilado para evitar la presencia del oxígeno. Aquí ya está el agua bien oxigenada, ¿no? Entonces, ¿por qué está bien oxigenada? Porque, bueno, tiene que haber gran cantidad de oxígeno para que la muestra, o sea, los microorganismos, el inóculo, puedan degradar la materia orgánica de la muestra. Hay que tener cuidado con estas botellitas Winkler, porque yo he visto en el laboratorio que hay estas botellitas Winkler y por debajo, o sea, en este cierre, esto tiene que ser bien plano, ¿no? O por lo menos así medio cóncavo, ¿no? Pero he visto que hay otras tapones que aquí tienen como una hendidura, ¿no? Entonces ahí se acumula el oxígeno, ¿no? Entonces hay que tener cuidado un poquito con la experiencia, ¿no? Ver, digamos, alguna vez me han dado así
un tapón así de esas características, y no, pues nuestros resultados salían una pena. Y yo decía, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Y después me di cuenta que el tapón no era plano, no era cóncavo, tenía una hendidura ahí, ¿no? Y que hace variar los resultados. Bueno, aquí tenemos la secuencia del análisis. Se recibe la muestra y de inmediato se procesa y se guarda en refrigeración por no más de 24 horas, ¿no? La muestra tiene que estar a una temperatura de 4 grados, no se la puede congelar y no se puede guardar más tiempo de 24 horas. Se prepara el agua de dilución con los nutrientes necesarios y continuamente, mientras se emplea esta agua, se la hace burbujear aire para saturarla en oxígeno, ¿no? Entonces, 2 horas, por lo menos, mínimo 1 hora, hay que burbujear el aire, el agua con aire filtrado, y lo que queremos es saturar el agua de dilución con oxígeno. En un frasco de tapón esmerilado de 300, generalmente estos frasquitos tienen una capacidad de 300 mililitros. Se coloca el volumen de muestra que se considera adecuado y se le agrega el agua de dilución. O sea, aquí se pone primero la muestra y después se pone el agua de dilución. Pero ahora, ¿cuánto de muestra voy a poner y cuánto de agua de dilución? Eso está en función de algunas tablas, ¿no?, que vamos a ver. Luego de haber puesto la muestra y el agua de dilución, se mide la concentración de oxígeno disuelto. ¿Cómo voy a medir la concentración de oxígeno disuelto? Voy a medir mediante los medidores, los oxímetros, ¿no? Medidor de oxígeno disuelto. Este medidor de oxígeno disuelto previamente tiene que estar calibrado, ¿no? Tiene que estar calibrado. Se tapa la botella. Bueno, después de haber medido el oxígeno disuelto, haber registrado la medida, se tapa la botella y se coloca en la incubadora a 20 grados centígrados por un periodo de 5 días. Entonces, a 20 grados, 5 días. Después de los 5 días, se vuelve a medir la concentración de oxígeno disuelto, ¿no? Entonces, vean ustedes que la medida de la DBO es una ya hemos dicho el fundamento, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Medir el oxígeno disuelto antes y después de 5 días. Eso es, ¿no? Bueno, no solo eso, sino hay que tener cuidado con esto de la dilución, ¿no? De la dilución. Entonces, no solamente se hace la lectura de la botella Winkler, o sea, del oxígeno disuelto de la botella Winkler con la muestra, sino también del agua de dilución, o sea, del blanco, ¿no? Del blanco. Por eso aquí dice de la muestra y del blanco, ¿no? Ahí tenemos que ponerle los nutrientes, no solo en la muestra, sino también en el blanco. Se incuba por 5 días y se mide el oxígeno disuelto al final, ¿no? Aquí tenemos algunas gráficas. Aquí tenemos ya las soluciones, cloruro férrico, calcio, magnesio, los fosfatos, ¿no? Los fosfatos. Aquí tenemos el agua destilada, donde tenemos que hacer el burbujeo de aire, ¿no? Entonces tenemos ya las diluciones, los nutrientes. Aquí estamos etiquetando agua de dilución. Aquí estamos conectando el filtro, o sea, aquí tenemos el filtro de aire y esto tiene que estar conectado a una bombita, ¿no? Una bombita de aire, y lo que vamos a hacer es airear el agua de dilución en el cual hemos puesto 1 mililitro de cada una de estos nutrientes, ¿no? Dejamos 1 hora, 2 horas y después utilizamos el agua de dilución. Ahora, aquí están los criterios para determinar la dilución aproximada de la muestra.
¿no? Hay algunos criterios. Aquí, por ejemplo, para aguas residuales domésticas, crudas, fuertes, o sea, que se supone que la contaminación es un poco mayor, se utiliza 0,3, 0,6, 1 mililitro de la muestra, ¿no? Poco, ¿no? Poco porque, digamos, está muy contaminado. Residuos residuales, aguas residuales domésticas crudas normales, 0,5, 1 a 1,5. Residuales domésticas, estructuras intermedias, 3 máximo. Residuales domésticas tratadas, 10. Residuales domésticas tratadas, funcionamiento normal. Residuales lácteas, licores, cervecerías, gaseosas. Aguas superficiales contaminadas, ¿no? O sea que más o menos, según, digamos, el DBO esperado, se hace, se coloca esta cantidad nomás de muestra, ¿no? Poca cantidad. Y bueno, aquí tenemos una técnica de dilución. A ver, ¿cómo es esto? Si, bueno, con la experiencia en los laboratorios ya se sabe más o menos cuánto es la DBO. Si la DBO esperada es de 30,000 a ¿cuánto? 105,000, la cantidad de muestra es 0,02. Es muy pequeño, ¿no? Bueno, también la contaminación es muy grande. Si el intervalo de DBO esperado es de 3,000 a 10,500, 0,2. Y así sucesivamente, ¿no? Si el intervalo esperado es de 120 a 420, 5. De 60 a 210, 10, ¿no? Y así sucesivamente. Esto, bueno, pero se obtiene ya, digamos, con la práctica, ¿no? Y si a uno le dan una muestra, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿cuánto será por lo esperado? No sé, ¿no? O sea, ¿qué muestra es? También tendríamos que ver de qué, el efluente, de dónde es, ¿no? Para ver también las diluciones. Llenar los frascos con agua de dilución y determinar la concentración de oxígeno disuelto con el oxímetro. Luego llenar los frascos con agua de dilución hasta el tope y taparlos. Entonces aquí estamos iniciando la aireación después de haber, puesto los nutrientes. Y estamos, aquí está la botella, estamos vertiendo el agua de dilución. Ahora, bueno, aquí mostramos una técnica para medir, para ver cuánto de dilución, qué dilución voy a hacer, ¿no? Ya en los laboratorios inicialmente prefieren medir la DQO, ¿no? La medida de la DQO es mucho más rápida que la DBO. La DBO tarda 5 días. La DQO se puede hacer en 3 horas, ¿no? Entonces ya del agua determinan la DQO y dependiendo de los valores de la DQO, ya ellos en los laboratorios indican, digamos, qué dilución se va a hacer, ¿no? Por ejemplo, si la DQO está entre 50 y 100, si está entre 50 y 100, se dice que el volumen de dilución, o sea, el volumen de la muestra, tiene que ser el 10% o el 5%, ¿no? 10% o el 5%. El volumen de la muestrita, o sea, de la botella es de 300 mililitros. Entonces, el 10% de 300 serían 30 mililitros. El 5% de 300 serían 15 mililitros, ¿no? Entonces, es más factible, digamos, hacer esto, ¿no? Primero medir la del DQO y después, dependiendo de la DQO, ya con esta tablita, uno puede ver qué volumen de muestra se puede utilizar, ¿no? Entonces, vertemos en la botella el inóculo y el agua de dilución. El agua de dilución tiene que estar al tope. Aquí estamos midiendo, este es el oxímetro, el medidor de oxígeno disuelto. Este medidor de oxígeno disuelto que tiene un agitadorcito bien chiquito, ¿no? Que sirve para homogeneizar, ¿no?
Y bueno, se pulsa el botón es como medir un pH, digamos, ¿no? Y aquí en el display nos indica cuál es la medida del oxígeno disuelto, ¿no? En este caso, 7.64. Entonces nosotros lo que hacíamos para una muestra, utilizábamos, digamos, 2 diluciones. De cada dilución, a veces hacíamos por triplicado, ¿no? 3 para una dilución, 3 botellas para otra dilución y 2 para el blanco. O sea, para una muestra utilizábamos 8 botellitas Winkler, ¿no? 3 para una dilución, 3 para la segunda dilución y 2 para el blanco, ¿no? Para, bueno, estar más seguro. Retiramos el exceso de agua, ponemos en la estufa, después de 5 días volvíamos a medir y registramos el dato, ¿no? Entonces, en eso se basa. Y bueno, se procede de la misma manera con cada una de las muestras. Se coloca un blanco testigo junto con las muestras analizadas, ¿no? Entonces, no solamente se mide la DBO de la muestra, sino también del blanco, ¿no? Del blanco. El blanco es únicamente agua de dilución y sirve para corregir el oxígeno consumido por el agua de dilución, que teóricamente debe ser 0, y sirve para establecer el punto de oxígeno disuelto inicial. Ahora, bueno, como hay mucha variación, digamos, en la medida de la DBO, bueno, para más o menos ver si estamos haciendo algo bien, para ver la precisión del método, esta precisión puede ser evaluada mediante la utilización de soluciones con un contenido conocido de glucosa y ácido glutámico, ¿no? Entonces aquí tenemos la carga orgánica, glucosa y el ácido glutámico, grado puro y previamente secado a 105, ¿no? Así que estamos aquí seguros de que la glucosa está seca y el ácido glutámico también. Y preparamos una solución, ¿no? Utilizando 150 miligramos de glucosa y 150 miligramos de ácido glutámico en 1 litro, ¿no? Con esta carga orgánica se debería obtener una DBO de 220. Nosotros podríamos hacer eso en el laboratorio y colocando esta carga orgánica nos tendría que salir esta DBO5, ¿no? Y así verificar si estamos realizando bien, digamos, la lectura, ¿no? Las soluciones deben ser preparadas, agua destilada de alta calidad, adicionadas con nutrientes, ¿no? Con los nutrientes, igual que hemos hecho antes, lo mismo, pero con glucosa y con ácido glutámico. Y nos debería salir 220. Si no nos sale en esta DBO5, tendríamos que ver en qué estamos fallando, ¿no? Bueno, aquí hay un videito que ya es algo un poquito más práctico de lo que... Bueno, en esta ocasión vamos a hacer la técnica de determinación de la demanda biológica de oxígeno. Algunos autores también le denominan demanda bioquímica de oxígeno. En términos generales, es una o la otra son acepciones que nos dicen lo mismo. En la anterior que habíamos hecho, estamos hablando del consumo de oxígeno por razón de las sustancias químicas presentes en el agua. En este caso vamos a hablar de el consumo de oxígeno originado por organismos. Organismos que pueden ser de origen vegetal, de origen animal, provocados de manera antrópica igualmente por presencia de sustancias orgánicas. Generalmente por eso la relación entre oxígeno disuelto, demanda biológica de oxígeno y demanda química de oxígeno está íntimamente relacionada. La tendencia es de que en la medida en que yo tengo un oxígeno disuelto mayor, tengo un adecuado
menor. O sea, el agua, la medida que tenga una materia orgánica más alta, va a requerir más consumo de oxígeno y en consecuencia ese oxígeno disuelto disminuye. En relación con la DBO, como estamos hablando de organismos, los organismos no consumen de la misma manera oxígeno en el cuerpo de agua que lo consumen las sustancias que agotan el oxígeno, que en la mayoría de los casos son sustancias orgánicas. Por eso, técnicamente, conceptualmente, teóricamente, y eso se ha plasmado desde el punto de vista experimental, hay una relación entre DBO y DQO. DBO, como su nombre, sus tres letras lo indican, es demanda biológica de oxígeno. Y nuevamente la DBO viene acompañada con un subíndice 5, que significa 5 días de incubación. Algunos autores recomiendan que lo mejor sería dejar una incubación de 7 días, que da una idea mucho más representativa del parámetro. Y otros autores, ya como caso extremo, hablan de 21 días, que sería lo óptimo. Obviamente, en términos de dar un concepto técnico ambiental, no nos podemos esperar todo este tiempo. Uno puede hacer una estimación de una DBO cuando obtiene una DQO. Por eso, normalmente, cuando uno hace análisis de DBO, primero debe hacer el análisis de la DQO, como lo explicamos en el anterior caso. En el caso de la muestra de la DQO que hemos analizado, haciendo los cálculos nos dio 75 partes por millón. Técnicamente, conceptualmente, teóricamente, se ha establecido una tabla de relación. Aquí por eso hablamos de relación de diluciones DQO versus DBO5. DQO, aquí en esta primera columna tenemos las partes por millón que yo puedo obtener dentro de unos rangos que ya se ha establecido previamente. Es una relación no solamente teórica, sino experimental. Y aquí nos va a mostrar la dilución que se lleva a cabo. Por lo tanto, aquí están rangos de DQO desde valores muy pequeños hasta valores ya muy grandes. Y nos dice cómo debemos hacer justamente nuestro trabajo de dilución. Por eso cuando hablamos de 75 ppm nos estamos hablando de este rango. Justamente se encierra en este valor. Y en consecuencia la dilución que debemos hacer es al 10% y al 5%. ¿Qué significa el 10%? 10% del agua de origen que habíamos arrancado en proporción volumen-volumen frente a la capacidad de la botella Winkler, que hay que mencionarlo, es una Winkler diferente. Es una Winkler ya no transparente, ya no incolora, sino una Winkler de esta coloración. ¿Sí? Es una Winkler ámbar, que facilita que los procesos de incubación se lleven a cabo a oscuridad, que son las condiciones que se ha determinado teórica y experimentalmente. ¿Cuánto es ese otro porcentaje? Ese 90%. Ese 90% lo vamos a denominar agua de dilución. Y el agua de dilución es la mezcla de varios reactivos en una proporción del 1% volumen-volumen de este primer reactivo, que es el cloruro férrico, el segundo reactivo, que es el cloruro de calcio, el tercer reactivo, que es el sulfato de magnesio, y el cuarto reactivo, que es un buffer de fosfatos. Todos estos compuestos se miden en 1 mililitro para un volumen total de 1 litro. Esta es el agua de dilución. Es importante que miremos que esta se deposita en un recipiente donde se le aplica oxígeno. Por eso, durante un tiempo determinado, mediante un sistema de bombeo, se le hace burbujear oxígeno. Aquí tenemos 1 litro de la disolución que dijimos anteriormente y donde estamos haciéndole burbujear aire. Aquí tenemos nuestros nutrientes. Aquí está el agua de dilución y eso es lo que va a completar el volumen, el 90% restante de la primera dilución que dijimos al 10% de esta botellita que tiene 300 mililitros de capacidad, obviamente van a ser 30 mililitros. O sea, son 30 de agua y el resto agua de dilución. Lo que hacemos es cerrarla, mezclarla y a cada una de las muestras medirle el oxígeno disuelto. Ese oxígeno disuelto, como ya sabemos, lo podemos medir de una manera mucho más rápida mediante un oxímetro.
En este caso tenemos un oxímetro que está en proceso justamente de calibración para polarizarlo o estandarizar justamente la medición con el electrodo. Medimos oxígeno disuelto en el tiempo cero y luego llevamos las muestras en sus dos diluciones a una incubadora a 20 grados Celsius, donde vamos a someterlo acá durante 5 días de incubación. Por eso DBO5, el numerito 5 significa 5 días de incubación. Esta es la forma como vamos a trabajar. Por lo tanto, del agua original de la muestra, vamos a medir, vamos aquí a registrar mediante justamente el rótulo que nos permite, aquí se va a hacer dilución al 10%. Y vamos a definirle, para no confundirnos, la fecha en la cual arranca. Y hoy estamos al día 19, al día 29 de julio del año 2013. Y estamos a las 7 de la noche. 7 p.m. Entonces debemos contar 5 días. Entonces, aquí debemos medir, dijimos, ¿cuánto? 30 mililitros. Más fácil, más manejable, lo hacemos con la probeta de 50 mililitros. Mezclamos nuestra muestra, objeto de estudio, vertimos aquí en la probeta los 30 mililitros de muestra, ya casi lo tenemos, 30 mililitros justo, y los vertimos en nuestra primera botella Winkler de color ámbar. Ahora lo que hacemos es el resto del volumen hasta que llegue al rebose total de agua a dilución. La vibración que la estamos aireando, apagamos el sistema, retiramos justamente el sistema de aireación y simplemente lo que hacemos es completar a volumen con el agua a dilución. Llenamos hasta que rebote. ¿Sí? Lo acercamos acá a la parte del desagüe, cerramos, descartamos el remanente, le damos unas 2-3 vueltas para el objeto de que se homogenice y esperamos el turno de polarización del. Aquí ya tenemos, nos está diciendo que está listo. El display del equipo nos dice que ya podemos medir. Retiramos justamente de la caja el electrodo, que está protegido. Por precaución, vamos a hacerle un pequeño lavado con agua ionizada contenida en el frasco lavador y simplemente luego lo introducimos en el frasco, en el recipiente de Winkler y hacemos la medición pertinente. Inclusive, para hacer más práctico esto, aquí tenemos un sistema que nos permite soportar el electrodo sin ningún problema y le decimos que listo, que nos mide. Y debemos esperar, él toma su tiempo de estabilización para medirnos el oxígeno disuelto. Y ustedes pueden darse cuenta que hay una intermitencia. Cuando él nos dice la medida que corresponde, cuando esa intermitencia, ese puntico intermitente, nos va a reportar una flechita que nos dice que la medición ya está estable. Esperemos esto. Mientras tanto, vamos haciendo la otra dilución. La otra dilución nos dice que es al 5%. O sea, ya no son 30, sino 15 mililitros. Mezclamos nuevamente. Medimos los 15 mililitros
que requerimos, un poquito menos, justo 15 mililitros, cerramos, marcamos nuestra segunda botella Winkler, decimos que es dilución al 5%, dilución al 5%, estamos a 29 del día del mes 7 del año 2013, igualmente un poquito más tarde, 7:05 p.m., para saber en el momento en que arrancamos. Adicionamos nuestra muestra y nos desplazamos al sitio donde tenemos el agua de dilución y hacemos exactamente la misma operación. O sea, le agregamos el agua dilución. El agua de dilución se la agregamos de la misma manera hasta que llegue a el borde final para luego mezclarlo, homogeneizarlo y hacer el mismo proceso que hicimos con la anterior dilución. Cerramos, descartamos este poquito, homogeneizamos y hacemos la medición. Finalmente, lo que tenemos es la incubación en la incubadora a 20 grados centígrados durante 5 días. A los 5 días volvemos y leemos el oxígeno disuelto y mediante unos cálculos calculamos la deuda. Bueno, con este videito parece que ya está más clara esto de la medida de la DBO, ¿no? Y finalmente, ¿qué se llama? Lo que hacemos son los cálculos, ¿no? La DBO es la OD, el oxígeno disuelto de la muestra diluida inmediatamente después de su preparación. D2 es el oxígeno disuelto de la muestra diluida después de 5 días de incubación. B1 es el oxígeno disuelto del control simiente después de la incubación, o sea, este es del blanco, ¿no? Tanto al inicio como al final. P es, ¿dónde estás P? La cantidad de muestra y este es el factor de dilución. Fracción volumétrica decimal de la muestra utilizada. Bueno, un ejemplo, y bueno, son las aplicaciones de la DBO, ¿no? La DBO no solamente medimos porque queremos saber la contaminación en carga orgánica, sino también nos va a servir, por ejemplo, para establecer criterios de regulación, dimensionar las instalaciones de tratamiento, diseño de los equipos de tratamiento, evaluar la eficiencia de los diferentes procesos de tratamiento de aguas, contribución y costos por el tratamiento de aguas residuales, ¿no? Entonces hay, muchas aplicaciones de la DBO. Y en este videito quisiera que ustedes vean en su casa, es la forma de determinar la demanda química de oxígeno, ¿no? Entonces nosotros tenemos este equipo también en el IDEPRO y esto se puede hacer mucho más rápidamente que la DBO. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, tal vez los que estudian ambiental y han visto mucho más detenidamente esto de la DBO, ¿no? Pero claro, bien ha sido interesante hacer la lectura, hacer esto en el laboratorio, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienes preguntas, Michelle?
Respecto al tema, ¿no, Inge? Todo claro. Ya. Misael. Misael Condori, ¿tienes preguntas? Ingeniera, buenos días, Inge. Por el momento, más o menos. Todavía no, Inge, todavía no. Pero voy a tratar de repasar para entenderlo un poco más. Está bien. Ya, a ver, Diana, ¿estás? Diana. Inge. Misael, ¿estás? Michelle, ¿estás? Tatiana. Inge, buenos días. No hay ninguna pregunta, Inge. Ya. Todo claro. Mauricio, Ferrufino, Miguel. Alison Guerrero. No, ninguna pregunta, Inge. Ya, muy bien. Pijuan, Jocelyn. Presente. Mauricio Quispe. Presente, ingeniera. Reina Sea. Catherine Vilela, Alejandra Vilela. Presente, Inge. Ya, muy bien, muchachos. Entonces, por favor, el 10 de mayo vamos a dar el examen de cinética de fermentación y vamos a dar el examen de DBO. ¿Ya? ¿Listo, chicos?